El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Iniciamos esta tarde con Frecuencia Política. Buenas tardes con todos, bienvenidos a este programa. Hoy, miércoles 26 de mayo, nos conectamos con ustedes en todos los rincones del país, pero especialmente en la provincia de Pichincha. Pavel, ¿cómo estás? Buenas tardes. María Belén Proaño, ¿cómo estás? Qué gusto poder hacer una entrega más de Frecuencia Política. Estuviste de vacaciones la semana anterior, espero que te haya ido bien. Espero que hayas extrañado el programa también, pero sobre todo que hayas disfrutado con tu familia. Ha pasado, digamos, una cosa muy importante y ha sido la instalación de la Asamblea Nacional, la posesión de Guillermo Lasso, este día lunes que pasó. Y hay muchas cosas que conversar al respecto. Nosotros hemos decidido invitar hoy a Carolina Ávila para que pueda ella hacer el desmenuzamiento. Necesitaremos más programas para hacer el desmenuzamiento del discurso político de Guillermo Lasso, pero hay varias cosas que comentar, Belén. Conversábamos antes de que esto inicie y tú querías también señalar algo de esto, pero vergonzosa salida de Moreno, ¿no? El miedo a no tener que decir, el miedo a que se le diga cuatro cosas de frente y en la cara, hizo que ni siquiera les dé unas palabras de salud a los ecuatorianos. ¿Cómo notaste eso por tus lados, por tus barrios? Así es, Pavel, yo me quedo justo con unas palabras de Wilson Merino que en un tuit decía que Moreno nos deja vagancia y corrupción. Y es de eso en realidad lo que a mí me dejó el cambio de mando, me deja una imagen mucho de cinismo, porque yo estuve siguiendo la transmisión en los canales oficiales y había una suerte de lavado de imagen. Me parecía muy cínico de su parte atribuirse algunos logros en cuanto a inversión pública que no son de él, pero sobre todo esta imagen de que nos deja un país mejor cuando claramente estamos muchísimo peor, y no es culpa de la pandemia, sino la destrucción de la institucionalidad, esta famosa descorreización que en realidad a nosotros y al pueblo ecuatoriano le ha costado muchísimo en términos de indicadores sociales, en términos de indicadores de seguridad, y de eso no estamos hablando. Más allá del discurso de Guillermo Lasso, a mí lo que me deja este cambio de mando es el cinismo de Moreno. Me ponía a buscar justamente la palabra cínico, porque yo también puse en uno de mis, un mensaje de mis redes sociales que, digamos, era la representación de lo cínico, del cinismo Moreno. Y ustedes pueden encontrar en el diccionario, ¿no es cierto?, de la Real Academia de la Lengua, que cinismo es la actitud de la persona que miente con descaro o defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. Si hay algo que ha caracterizado a Moreno, además de la vagancia, en realidad ya veo que son dos cosas muy importantes, es la vagancia y su capacidad de mentira, ¿no? Bien lo decías, con Belén hicimos un trabajo haciendo una evaluación de qué es lo que había pasado con los indicadores sociales del gobierno de Moreno, con la planificación de Moreno y con la información producida por el gobierno de Moreno. Es decir, nada de traer información de otro lado para decir que de alguna u otra manera son las fuentes distintas, sino qué se propuso él, qué información ha generado para dar cuenta de su cumplimiento y cómo ha estado el cumplimiento. Y Moreno realmente tiene una calificación, pero digamos de bombero total, 0,7, 0,8 sobre 20, digamos, en la ejecución de su política pública. Sin embargo, en las últimas semanas, lo decías, en los últimos días u horas, Belén, decías que efectivamente empezó con una campaña de redes a hacer nuevamente lo que ha hecho siempre, ¿no es cierto? Apropiarse de obras que no eran de él. Recordemos, ciudadanía, que su gran obra, su obra emblemática era quitar la marca país de algunas obras emblemáticas de escuelas, colegios, universidades, hospitales y poner, ¿no es cierto?, su arbolito del plan Toda una Vida. Volvió a hacer eso, Belén, e insisto, ni siquiera cumplió, o sea, más bien dicho, hasta el último momento violentó la Constitución porque algo debía haberles dicho a los ecuatorianos respecto al mensaje de su último año de gestión o una rendición de cuentas de su último año de gestión.
¿Qué diferencia fue con el trabajo que se hizo y que hicimos en el último año de gobierno de Rafael Correa, cuando hicimos una publicación extensísima sobre los logros durante los 10 años de gobierno? Todos los años nos dedicábamos a hacer este tipo de ejercicio de rendición de cuentas, de retos también, que quedaban disponibles, que quedaban para el siguiente gobierno, e inclusive algunas obras que tenía que terminar el próximo gobierno. Pero ahora no sabemos, y realmente es porque él no hizo nada. Yo creo que no podría haber hecho ninguna rendición. Sí, dicen que, digamos, su libro de obras, ¿no es cierto?, podría imprimirse ahora mismo, ¿no es cierto?, con todas las páginas en blanco, efectivamente. Pero recordabas una cosa importante, con Belén fuimos compañeros de trabajo en la Secretaría Nacional de Planificación, cuando yo estaba al frente de ella, y suave 15 días sin dormir, pues, en cada uno de los sectores, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El sector social, viendo los logros, las metas que había pasado, el desempeño, dónde estaban los retos, qué es lo que se iba a plantear como, digamos, ilusiones movilizadoras para el próximo año de gestión, pero había un trabajo de dar cuenta exhaustivamente, ministerio por ministerio y por cada uno de los sectores de coordinación de qué había pasado con la política pública. Pero ahora, ¿no es cierto? Además, con una displicencia, me parece esto al pueblo ecuatoriano, de no tener la valentía, porque esto es cuestión de valentía también, de no tener la valentía de decirles a los ecuatorianos, en todo esto les fallé. Ni siquiera eso fue capaz Moreno de decirle al país. Pero queda también la labor de los asambleístas ahora electos para también hacer una fiscalización sobre lo que Moreno deja, para que justamente no se sienta esta impunidad en su salida. Otro tema, Belén, que yo te diría que podemos comentar, bueno, hay mucho que desarrollar sobre cómo fue la instalación de la Asamblea Nacional, algunas cosas, Una algunos buena lamentables telenovela. errores, una buena telenovela, efectivamente, unos lamentables errores, y esto también está generado, Belén, porque incluso con las últimas reformas al marco electoral, cuando se cambia el método de asignación de escaños para golpear a la Revolución Ciudadana y que ésta no pueda tener mayoría en el supuesto que ganaba las elecciones, lo que hizo entonces es también a este gobierno generarle una Asamblea Nacional atomizada. UNES tiene la bancada mayoritaria con 49 asambleístas, le sigue Pachacuti con 27, UNES tiene casi el doble, digamos, que Pachacuti, y por lo tanto el número mágico de la Asamblea, que es el número 70 para que exista una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de sus integrantes, no la puede tener nadie por sí mismo. Y ha terminado Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Algunos dicen entregando, utilizan esta palabra, entregando la presidencia de la Asamblea Nacional a quien, al partido político, me refiero al movimiento político Pachacutic, a quien semanas antes había anunciado que si en los 100 primeros días no había, digamos, una respuesta a las necesidades de la ciudadanía en los términos que Pachacutic entendería que tienen que ser esas respuestas, sería su principal fuente de oposición, ¿no es cierto? Hasta hablaron en algunos casos de ver si terminaba su mandato. Qué grave error me parece ahí que comete la fuerza de gobierno. Insistimos en este programa que le deseamos que le vaya bien, porque si a él le va bien, le va a ir al país, pero me parece que hay un grave error, ¿no es cierto?, en perder un aliado como el aliado que tenía en el Partido Social Cristiano, perder una alianza como la que pudo tener con UNES, ¿no es cierto?, que por sí misma son 49 votos ya, es decir, con los 12 que tendrían ellos, más si no perdía la alianza con el Partido Social Cristiano. Y evidentemente UNES tenía la agenda clara de generar también una cercanía más programática con la izquierda democrática y Pachacutic sobre todo, le hubiera permitido de alguna u otra manera una suerte como de piso mínimo de gobernabilidad para que pueda desenvolverse en las primeras semanas. Pero todo esto, Belén, fue dejado de lado. Realmente todavía a mí no me queda claro muy bien cómo va a existir o coexistir esa alianza entre Pachacutic y Creo. Ha dado algunas muestras, sobre todo tanto en el tema de la Asamblea como en la designación de algunos de sus gobernadores. Una líder histórica indígena, Lourdes Tibán, va a ser gobernadora de la provincia de Cotopaxi. Entonces se ve que se están cediendo estos espacios de poder a algunos que a mí realmente me resulta contradictorio que una persona sí acepte un cargo de una persona que representa exactamente todo lo que el movimiento indígena no quiere, pero también por vanidad, asumo yo, se aceptan ciertos cargos e inclusive en el discurso de Guillermo Lasso, que a mí en algunos momentos me pareció bastante endulcorado, bastante... ¿cómo decirlo?, bastante mentirosillo, porque utilizó referencias al movimiento indígena como hablar de Tránsito Amaguaña, desconociendo que ella era una comunista declarada,
que detestaba la acumulación del capital y lo que Guillermo Lasso representaría en el día de hoy, pero se apoderan de estas figuras como tratando de acercarse a un discurso que finalmente solamente son palabras. Y eso habrá que ver qué pasa cuando ya se ejecutan las primeras acciones de este gobierno. Bueno, hace una cosa interesante en términos discursivos, y esto es lo que vamos a conversar con nuestra invitada, y es lo que particularmente yo creo que termina teniendo cierta efectividad, al menos por un tiempo, si lo sabes administrar bien, pero sobre todo si lo sabes alimentar bien. Y es tratar de meter en su discurso lo mejor del imaginario social. Es decir, cuando en este momento el imaginario social te habla de querer tener, si tú quieres, como más tranquilidad en la disputa política o en el debate político, trata de entrar con eso. Lo primero que hace es hablar de democracia. Y al hablar de democracia, a la gente que cree que lo que ha venido reclamando la Revolución Ciudadana en todos estos 4 años, que es la existencia de persecución política, si cree que el presidente electo consideraba que no la había, hay una frase, hay 2 o 3 frases célebres al inicio, en la primera parte de su discurso, cuando Guillermo Lasso dice: este será el fin. Alguien tiene que tener la valentía, ¿no es cierto?, de ponerle fin a la persecución política. Pero si tú dices que le vas a poner fin a la persecución política es porque estás asumiendo que había persecución política. Si tú en tu discurso dices que no llegas para saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos, estás asumiendo que efectivamente hay unos pocos con una agenda de odio, que eso es lo único que tienen en mente. Me parece que ahí hay 2 cosas importantes: el reconocimiento que sus palabras develan, y espero, ¿no es cierto?, también la actitud del presidente electo de querer efectivamente cerrar la puerta al ánfora de la persecución política, pasar a los últimos renglones el odio como una forma de hacer política, y sobre la base, ¿no es cierto?, de su enfoque, tener el tipo de oposición democrática que va a tener. Pero cierro diciendo, Belén, que lo que a mí me llama la atención también, y tú lo decías, es cuánto va a durar esa alianza y ese matrimonio, porque Guillermo Lasso igual en su discurso plantea el qué quiere hacer. Y cuando dice que quiere, ¿no es cierto?, que, eliminar la violencia de género, todos estamos de acuerdo. Cuando dice que quiere tener un plan ambicioso de vacunación, todos estamos de acuerdo. El problema va a ser cuando vengan los cómo en varias partes de su política pública, porque entenderé que en ese momento, ¿no es cierto?, empezarán a darse distanciamientos con Pachacuti al estar al frente de la Asamblea Nacional. Y algo que recordar, le quedan 98 días para vacunar a 9 millones de personas y estaremos muy atentos de que así sea. Yo estoy contando cada día para ver si es que logramos hacerlo. Y justamente para analizar el discurso de Guillermo Lasso y el evento de posesión de mando, nos acompaña hoy Carolina Ávila. Ella es catedrática e investigadora de la Universidad de Azuay, es doctora en comunicación, autora de varios artículos sobre comunicación política, mito de gobierno, populismo y relaciones públicas. Es analista en comunicación política y con ella vamos a estar en nuestro segmento Dialogando con. No hemos podido conversar antes con ella, será un gusto conocerla por estos medios, ¿no es cierto?, y conversar efectivamente de cómo vio, cómo lee, cómo desmenuza el discurso de Guillermo Lasso. Nosotros, me atrevo a decir desde este programa, Belén, trataremos también en la próxima agenda de tener estas lecturas de crítica propositiva también. Yo lo que también siento es que en este momento el Ecuador necesita cambiar un poco el chip, su estado anímico. Moreno ha sido lo peor que hemos tenido, el peor gobierno de la historia, salió abuchado, al menos por la bancada de la Revolución Ciudadana, diciéndole que ha sido un traidor, no de su proyecto político, sino de su pueblo, pero también creo que necesitamos respirar, y no me refiero a los aires de libertad ni nada de eso, ¿no es cierto? Ya me estabas asustando, pensé que tú también estabas con un sentimiento de libertad. No, pero sí creo que debemos ver esto también, Belén, hacer un tipo de, comentarios críticos, oposición, los que hacen y los que hacemos oposición política, democrática y constructiva también. Es decir, me parece que es un momento donde ese tipo de oposición tiene que tener también claro que hay necesidades inmediatas de la población ecuatoriana, y lo que se haga en crítica debería también hacerse en crítica para que esas necesidades del pueblo ecuatoriano puedan tener su respuesta y su satisfacción. Y continuamos con nuestro segmento Dialogando con. Siga con Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con.
Muchísimas gracias. Estamos dialogando con, y la habíamos anunciado ya, catedrática ella, viene del área de la comunicación política y sobre todo trabaja análisis del discurso. Para mí es un gusto tenerle a Caroline Ávila aquí con nosotros. Caroline, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar en Frecuencia Política. Muchísimas gracias a usted por la invitación y por supuesto un placer poder compartir una conversación asociada con el análisis del discurso, que es una de mis pasiones. Y le cuento que también la mía, sin embargo, no suelo encontrar personas que suelan trabajar bien los temas, o no digo que suelan trabajar bien, no estoy para juzgar si lo hacen bien o mal, sino simplemente que no es necesariamente un área que se trabaja mucho, y a veces me da la sensación que hay personas que dicen que la trabajan, pero que no necesariamente se han formado sobre el tema o su experticia no está ahí. Usted, en cambio, viene haciendo trabajo académico, si no estoy mal, Caroline, sobre este tema. Cuéntenos, digamos, siempre empezamos con una nota incluso más personal, cómo decidió entrar a la comunicación política, desde hace qué tiempo, y en temas de análisis de discurso, ¿qué es lo que le sedujo? ¿Qué es lo que le trajo a esta rama? La culpa es de mi padre, como le comentaba en el receso, es un hombre que viene de la formación de la economía, y a los economistas que están formándose, sobre todo en política económica, obviamente no les es ajeno la coyuntura. Yo le leía, vivíamos en ese tiempo en Quito, yo soy de Cuenca y vivo acá en Cuenca, pero en ese tiempo en Quito, siendo una niña de 7 años, recién iniciándome en la lectura, le leía los titulares de los periódicos mientras me trasladaba de la casa a la escuela. Entonces, así fue como comenzó esta historia, que me llevó luego a formarme en Chile, en el área de la comunicación corporativa. Primero, en esos tiempos, estoy hablando del año 99-2000, no había todavía formación de posgrado en la línea de la comunicación política, pero sí se podía hacer cursos. CIESPAL, por ejemplo, organizaba muchos programas de capacitación en esa área, y mi primer trabajo en comunicación política fue asesora de comunicación de José Cordero Acosta, presidente del Congreso Nacional, un cuencano que quería tener una cuencana en esa línea para no perder el espacio con su tierra. Y claro, para mí fue una escuela muy importante, ¿no? Porque considero, indistinto de las líneas ideológicas que pueden ser diversas, considero que un político debe tener convicciones. Me parece que José Cordero Acosta pertenece a esa generación de políticos de convicciones que hemos ido perdiendo. No está del todo extinta, por supuesto, siempre hay excepciones, pero nos ha dado una buena escuela. Así que estoy muy orgullosa, siempre lo menciono como un mentor. Y luego me involucré a la Universidad de la SUAY con el rectorado de Mario Jaramillo Paredes, quien también de una u otra manera ha estado involucrado en el sector político, sobre todo en las políticas de educación, que es en las que él ha estado interviniendo cuando ha podido, inclusive como exministro también. La escuela de Mario y la escuela de José Cordero, junto con la vicepresidencia de Alejandro Serrano Aguilar, fueron esos primeros pasos en los cuales me permití iniciar en la comunicación política. Finalmente, en 2012, con el apoyo de mi esposo y la bendición de mis 3 hijos, me permitieron hacer uso, no voy a decirlo de otra manera, sino con total gratitud, de la beca CENESID, que me permitió ir a hacer un doctorado en comunicación en Chile, en la Universidad Católica de Chile, que me concedieron ellos una beca, pero por supuesto me era mucho más conveniente insistir por la beca CENESID. Te digo, Pavel, una pequeña anécdota. Primero me negaron, porque no era la comunicación un área de interés, no estaba en el ámbito del interés. Me tocó defender mi causa con René Ramírez a la cabeza, insistiendo en que por qué razón hacer un doctorado en comunicación en materia de política pública valía la pena. Así que creo que fueron buenos argumentos, porque después sí aceptaron que pueda seguir el proceso. Así que también soy CENESID de un doctorado en comunicación con énfasis en comunicación política. Qué bueno, me alegro mucho por eso, pero me dejaste la duda de, a los 7 años estabas viviendo en Quito, si se puede conocer cuál era la razón. Bueno, el trabajo. Mi papá conseguía trabajos con buena facilidad, dando gracias a Dios, pero que además le permitían cambiarse rápidamente. Mi familia es del oriente, de Gualaquiza, y salimos justamente de una zona amazónica como es Zamora en ese entonces a vivir a Quito. Para mí fue un contraste grande, pero fueron 2 años interesantes, pero sinceramente no volvería de nuevo, con todo el cariño a los quiteños, pero la ciudad de mis amores sigue siendo Cuenca. Esa es la razón, el trabajo de mi papá.
Bueno, yo también tengo así como ciudad de mis amores totalmente a Quito, pero viviría una época en Cuenca. La última vez que estuve la pasé muy bien, una ciudad absolutamente, digamos, de gran calidad de vida para vivir. Así que un abrazo para los cuencanos y las cuencanas. En vivo y en directo no necesariamente es nuestra audiencia, porque esta es la radio de los pichinchanos y las pichinchanas, pero sí que tenemos audiencia a través de nuestras redes sociales. Así que para quienes nos ven en toda la zona del Austro, no solamente en Cuenca ni solamente en la provincia de La Suay, sino en toda la zona del Austro, nuestro abrazo fraterno. Cada vez crece nuestra audiencia en todo el país y evidentemente también en las provincias del Austro ecuatoriano. Caroline, chévere esta, digamos, recorrido de tu trayectoria profesional. ¿Y qué recuerdas de? Te voy a preguntar esto porque de alguna u otra manera también quiero hacer una analogía entre cómo veías la política ahora, sobre todo el discurso político, cuánto ha cambiado. En esa época con José Cordero, ¿no es cierto? Me imagino habrás estado empezando, digamos, más joven aún. ¿Y cómo veías la política? ¿Cómo veías los discursos políticos? Yo también trabajé de cerca, no como compañeros de trabajo, sino, digamos, con responsabilidades paralelas, pero trabajé también con un cuencano, Corcho Cordero, y de alguna u otra manera también, digamos, distingo una forma de hacer política, ¿no es cierto?, en colegas, en este caso Corcho Cordero, un compañero al que le mando un fuerte abrazo. Pero ¿cómo veías en ese momento con José Cordero? Recuerdo su presidencia en la Asamblea, un tipo más bien tranquilo, de congresos anteriores donde no necesariamente la tranquilidad era la marca común, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más recuerdas? Y de alguna u otra manera, ya tratando de llevarnos a los tiempos actuales, ¿cómo veías los ejes discursivos de ese momento? ¿Ha cambiado mucho o se mantienen los mismos ejes discursivos? El discurso es distinto, eso está claro. Por ejemplo, un discurso en derechos que anteriormente no se hubiese pensado, bromas que hubiesen sido absolutamente ofensivas. La gente se permitía hacerlas en esos años. Pero lo que también ha cambiado en cambio para mal es que, creo yo al menos, el político tenía convicciones, Pavel. Era un político convencido de lo que hacía. Difícilmente le cambiabas. El político de tradición, me refiero, ¿no? Y uno respetaba esa convicción, ¿no? Yo tengo compañeras que en este momento, muy amigas, que fueron alumnas, por ejemplo, de José Cordero y que son absolutamente feministas, ¿no? Evidentemente no hubiesen cuadrado para nada con las convicciones que en ese minuto tenía José Cordero probablemente. Él era abogado, ¿no? Él era Abogado. 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 Pero respetaban ese criterio, porque con argumentos podrías estar de acuerdo o en desacuerdo, pero siempre con argumentos. Yo no recuerdo haber tenido la necesidad de hacerle una ayuda a memoria a José Cordero Acosta, presidente del Congreso Nacional. Yo sé que obviamente teníamos gente que apoyaba escribiendo los discursos, pero era muy, muy difícil escribirle un discurso a José Cordero, porque no le iba a dejar pasar cualquier detalle. Había mucho cuidado, mucha prolijidad en la información que daban. Jamás en la vida se me hubiese ocurrido a mí ponerle información de frente para una rueda de prensa, porque él sabía muy bien lo que quería hacer, ¿no? Lo máximo que yo podía hacer era una suerte de vínculo con los medios, con los periodistas, con un Carlos Vera en su más grande apogeo, pero era él, es una autenticidad que realmente incluso impactaba en el medio periodístico, ¿no? Que cuando recuerdo invitaba a una rueda de prensa, venía el colega periodista y me decía, Caroline, dígame, ¿qué le puedo preguntar? Tenían recelo inclusive de qué puedo preguntar, porque había un respeto a esas convicciones, a esos argumentos que él tenía. Normalmente cuando un político entra a un cargo como este, ¿no? Como presidente del Congreso, mucha gente se le apega. Entonces recuerdo que hicimos un pequeño evento con la ciudadanía cuencana que se congratulaba de la designación del flamante presidente del Congreso. Pero cuando terminan, a propósito del cierre de Lenín Moreno de ayer, cuando terminan, les es más difícil aglomerar cariños, afectos y voluntades. A rey muerto, rey puesto, dicen, y en política es bien traicionera, excepto en la salida de José Cordero. En otros políticos he visto que no necesariamente se da ese mismo cariño. Con él hubo más gente en el cóctel de despedida que en el cóctel del saludo, le cuento. Y es porque cuando el trabajo se hace con convicción, puedes no estar de acuerdo, insisto, Pavel, puedes tener argumentos distintos y estar en absoluta contradicción, en la antítesis de la ideología política.
sin embargo respetas esos argumentos. Y yo creo que eso le hace falta a la política y mucho. Por ejemplo, a propósito de lo que sucedió ese famoso viernes de inicio de sesiones de la Asamblea, ¿no? Puedes no estar, insisto, en el mismo arena ideológicamente hablando, pero con respeto se dan las cosas, con la cortesía que el ser humano exige, y entonces se puede llegar a desacuerdos y no pasa nada, pero sabiendo cómo se han dado las conversaciones, ante todo se debe generar respeto. Cuando vi lo que pasó ese viernes, no pude evitar recordar a José Cordero Acosta y ver cómo hubiese sido en su momento. Sí, y déjame decirte que yo, pues, mientras hablaba, estaba pensando también en lo que sucedió ese viernes y tengo una máxima que cada vez, digamos, la interiorizo más. Lo cortés no quita lo valiente. Uno no necesita exaltarse, peor aún, ¿no es cierto? Como sucedió en ese momento, digamos, al curul de la otra persona, querer increparle, ¿no es cierto? Para manifestar y defender tesis incluso dura y enfáticamente, ¿no es cierto? Sin perder la cortesía. Pero claro, evidentemente hay políticos, habemos políticos y hay otros políticos, ¿no es cierto?, que deciden hacerlo de determinadas formas. Una última pregunta, digamos, de este calentamiento, si quieres, Caroline, sobre, claro, cuando pienso en esos políticos, pienso en José Cordero, en los políticos de ese momento en el Congreso, siempre habrá de todo, ¿no? Siempre habrá de todo. También había Pero, casos, o sea, había de todo también, por supuesto. exactamente. Pero te quería preguntar si las herramientas informáticas que tienes hoy día debilitan tu capacidad de hacer ese discurso político, digamos, que lo hacías antes, digamos, grandes discursos políticos eran, por ejemplo, sin una ayuda a memoria, sin que esté escrito, ahora con el tema de PowerPoint, de poder tener una lámina, de ayudarte con infografías, se va perdiendo esa capacidad, digamos, ¿crees, Carolina, que esto a ratos atrofia la capacidad de hacer discursos más, digamos, espontáneos, absolutamente bien hilvanados, ¿no es cierto?, con los argumentos bien puestos? O, digamos, ¿cómo ves esto? ¿Hay una suerte, las redes sociales también tienen su rol, hay una suerte de herramientas que más bien deterioran la capacidad discursiva, o crees que más bien son otros tiempos y simplemente hay que adaptarse a ellas? Es evidente que el medio moldea el mensaje, medio McLuhan aquí esta frase. Y es, por supuesto, claro que si es que uno va a entrar a presentar argumentos en TikTok, o sí, a propósito de lo que está de moda ahora, o presentar argumentos en Twitter, tienes que bajar la información, hacerla en 120 caracteres o 240, como es ahora, escribirla en formato titular para que pueda tener un hilo conductor y la gente pueda leerlo. Caso contrario, no te van a leer, ¿no? Si pegas el boletín de prensa al Twitter, pues no te van a leer, ¿no es cierto? El tema es utilizar el canal de manera profesional, pero no por eso matar los argumentos, no por eso banalizar la política, no por eso perjudicar la pedagogía que puede haber detrás de un buen discurso político, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, estás en el Parlamento y necesitas hacer llegar un argumento sobre un trámite de ley, yo sé que hoy en día utilizan mucho el PowerPoint tal vez y se acompañan en esa línea. Una cosa es acompañarse, pero otra muy distinta es perjudicar la fuerza del argumento. Eso no se puede dar. Y a mí particularmente bueno, es parte del defecto de profesión. Soy fan de pegarme un buen discurso parlamentario, por ejemplo, en el Parlamento español, ¿no? Qué bonito que suenan esas discusiones. Y es porque le dan mucho énfasis al argumento, ¿no? Cuando uno estaba en clases, siempre tenías el profesor que respetabas y sabías que ibas a aprender algo ese día. Así el hombre no utilice ni un solo recurso audiovisual o gráfico. Directamente era su exposición, pero es porque respetabas esas neuronas y tomabas nota de todo lo que podías. Hoy en día, con toda la tecnología, ese profesor seguiría teniendo una gran cantidad de estudiantes si es que maneja buenos argumentos. Los argumentos no pasan de moda, Pavel. Aquí la idea es prepararse adecuadamente y ese es el problema, que hoy en día estamos viviendo una vorágine de noticias, de información, de quehaceres que nos impide reflexionar sobre lo que queremos decir. Es importante prepararnos para poder nunca dejar la fuerza del argumento en nuestro discurso.
Usted está escuchando a Carolina Ávila, ella es especialista en comunicación política. Le hemos invitado no exactamente para conversar de esto, pero siempre será un buen preámbulo, sino para que podamos analizar cómo vio, cómo leyó, cómo escuchó el discurso de Guillermo Lasso este día lunes, del día de su posesión. Pero para poder entrar a eso y no tener, Carolina, que cortarte en la mitad, voy a hacer adelantar la pausa que me pide la producción del programa, un minutito nada más y volvemos inmediatamente con nuestra invitada. Carolina Ávila conversando. Gracias, seguimos en Dialogando con Carolina Ávila, haciendo el análisis de discurso, o vamos a empezar a hacer el análisis de discurso del presidente electo Guillermo Lasso. Tu impresión general, Carolina. Bueno, yo creo que podríamos recordar al menos 3 discursos de lo que la historia reciente en la política ecuatoriana tenemos. No me voy a ir a los 40 años atrás que hizo este discurso, por supuesto, pero no hay dudas en que las 7 armonías sigue siendo probablemente uno de los discursos de mayor memoria, diremos, en el colectivo, indistinto de los resultados políticos posteriores de ese gobierno. Luego, a mí, en lo personal, me gusta mucho el discurso del 2009 de Rafael Correa, más que el del 2007, porque permite tener una mayor articulación de la agenda, ¿no? En el 2009. Y me pareció muy interesante. Igual resuena mucho con el del 2007, pero el 2009 se dio un poco más de libertades para, insisto, ¿no? Plantear la agenda. Y posteriormente encuentro en un interesante discurso de inicio, sobre todo porque primero marca diferencias con lo que los ecuatorianos y ecuatorianas estábamos acostumbrados. Ahí de entrada ya llama la atención, se vuelve más curioso, más atractivo, porque encontramos inclusive referentes distintos a los que el discurso de la Revolución Ciudadana nos tenía acostumbrados, ¿no? Ese es como un primer repaso de lo que este rato podríamos opinar sobre ese discurso. Un discurso de un tiempo promedio, 1 hora 5, que da cuenta también de lo que debería, ¿no es cierto? A propósito de los argumentos, debería contar un cambio de mando como este. ¿Cuál es el objetivo de un cambio de mando, de un discurso de cambio de mando? Inspirar, sin lugar a dudas, unificar, ¿no es cierto?, configurar una filosofía política que permita llevar hacia una suerte de acuerdo, de consenso, y por el otro lado, marcar la agenda, ¿no? Marcar la agenda, definir cuáles van a ser las líneas de trabajo de este gobierno y dejar claridad sobre hacia dónde se va a conducir, ¿no? Son los 2 objetivos concretos que tiene un discurso de cambio de mando. Me parece que este discurso en particular, a diferencia de los que sabíamos escuchar, se resuelve muy bien la primera parte, ¿no? Es más, destina buena parte del discurso a discutir qué es democracia, a ponerla en el contexto de este nuevo centenario de vida republicana que abre bien, ¿no es cierto?, incluso en el marco del 24 de mayo, que es como que viene con el manual, ¿no es cierto?, y a hablar sobre democracia. Ya sé, la cantidad de veces que repite democracia supera a la cantidad de veces que repite el encuentro. Entonces, es una suerte de descripción profunda de qué es democracia, y como normalmente hacemos en semiótica, entendemos los conceptos por comparación. Entonces, democracia es todo lo contrario a, ¿no? Esa es la manera en la que los discursos construimos, y lo contrario es el totalitarismo, el autoritarismo, y luego lo menciona, ¿no?, el caudillismo, contrario a la democracia. Y con una descripción de todo lo que implicaría no ser, no voy a ser solo presidente y solo presidente, ¿no es cierto?, nada más que presidente. Hablar sobre este espacio de que no se trata de la fuerza de mi voz, por ejemplo, sino de escuchar, en fin, estas referencias a un proceso democrático más conciliador y que no identifica a enemigos frontales o fronteras políticas a las que estábamos más acostumbrados. Entonces, esa es como una primera línea. Y me parece que los medios de comunicación se quedaron con esa línea y la intencionalidad está clara, ¿no? Le decía a uno de los asesores, yo encuentro aquí que hago acuerdos, existe concilio, existe, diremos que encuentros con Pachacuti, con Izquierda Democrática, con Partido Social Cristiano, pero no con UNES, ¿no? Y es precisamente por esta forma de describir la antítesis de la democracia que deja claro, muy entre líneas, por supuesto, este tipo de acuerdos a los que está queriendo llegar.
Yo no estoy diciendo que sea esto deliberado o no. La impresión que me queda es que nada está deliberado de manera por azar, diremos así, en los discursos todo tiene una premeditación, y el titular de Se acaba la era de los caudillos, pues recoge claramente esa intencionalidad, ¿no? La segunda parte de este discurso, en cambio, normalmente, y eso es lo que se espera, tenga un trabajo más puntual, más específico sobre qué es lo que se quiere llegar a hacer. Y ahí es en donde yo en lo personal me sorprendí, pero me sorprendió más todavía la reacción de mis colegas analistas y periodistas, porque la sorpresa que ellos tenían es, wow, se ha vuelto progresista, por poco Guillermo Lasso es de centro izquierda. Y no es así. Entonces, claro, cuando comenzamos, a mí pasaron el discurso completo, cuando comenzamos a revisar, lo que sucede es que, claro, hay frases que uno nunca asociaría con la derecha porque está siempre pensando en el cómo y no en el fin. Y creo que nadie va a estar en contra en lograr justicia social, nadie va a estar en contra en la búsqueda del crecimiento económico, nadie va a estar en contra de los derechos de la mujer en materia de violencia política, física, sexual, en fin. Nadie va a estar en contra de llegar a tener mayor intervención internacional en nuestros mercados. En fin, entonces el tema no está en estas líneas grandes que fueron lanzadas en el discurso que pueden tranquilamente comulgar con el progresismo. El tema no está allí, la diferencia está en el cómo. Y el detalle de este discurso es que no te explica el cómo. Y no lo quiere hacer y no le conviene hacer. Porque claro, necesitara explicar el cómo, ya no estaría Pachacutic de la mano saliendo, ¿no es cierto?, por ese recinto Guadalupe Llori, y tampoco, por supuesto, comulgaría con algunas de las ideas de la izquierda democrática. Entonces, necesita ir hacia aquellos grandes objetivos comunes sin necesidad de explicar el cómo, para poder cerrar de alguna manera redonda, ¿no es cierto?, esta idea del acuerdo, de la conciliación, del encuentro, que es con lo que al final termina este tema. Caroline, quiero quedarme un ratito en la primera parte porque me llamó también la atención el tema de que inicie con democracia, de que trabaje desde esta antítesis, efectivamente, ¿no es cierto?, autoritarismo, caudillismo, y ahí me surgen tres preguntas. La primera, tres preguntas cortas, tú quédate con la que quieras o hazle el cóctel, digamos, la ensalada que quieras. Pero señalar el fin de la persecución política supone en varios pasajes, ¿no es cierto?, hacerlo de manera implícita y en otras, como en esta frase, hacerlo de manera explícita, el reconocimiento de que ha habido persecución política y señala, ¿no es cierto?, el fin de la persecución política. Supone el segundo momento con el que me quedo una frase, además que debería contarte ahí la anécdota. Pero en estos diálogos de los que tanto se habló, de los que incluso fui partícipe y creo que ventajosamente partícipe, surgió en la mesa de discusión un tema que ahora lo volvió a sacar. No estoy aquí para saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos. Y me parece ahí también que hay el reconocimiento de que efectivamente tenemos en la política, y no solo advierto en la ecuatoriana, he estado mirando muy, muy de cerca lo que está pasando en Colombia, y un elemento que atraviesa es el odio, ¿no es cierto?, la completa polarización de la política. Ahí hay un reconocimiento también de esto, de odio. Y finalmente, Caroline, en esta primera parte, claro, busca no mencionarlo, hace toda la construcción para que de alguna u otra manera esta idea de lo autoritario en sus palabras, ¿no es cierto?, termine siendo visto con Rafael Correa, pero vuelve a ser Rafael Correa el protagonista del primer gran momento discursivo de Lasso, ¿o no? El problema está en las asociaciones que la misma prensa está haciendo, ¿no? Entonces, cuando dice detrás de las ruinas del culto al caudillo se empieza a construir una democracia que usa el poder limitado por las leyes para hacer más grandes los sueños de sus ciudadanos, o sea, si allí no está inmersa esta precisa confrontación que un sector de la opinión pública ha tenido con el correísmo o con Rafael Correa, pues no sé en dónde más, ¿no? Entonces, precisamente además, porque luego eso es justamente lo que se recoge, entonces, está implícito, en ningún momento va a mencionar ni a Rafael Correa, ni al correísmo, ni a UNES,
pero de alguna manera deja ese saborcito, ¿no es cierto?, a que nos están mencionando, dijeran probablemente algunos miembros del correísmo. Entonces, y claro, coincidiendo con lo que mencionas tú al inicio, ¿no? El momento que dice, se acabó la persecución política en el Ecuador, yo no he venido a saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos. Ese se acabó la persecución política es admitir que la hubo, ¿no? Admitir que existe, que habrá que ver qué gestos concretos se dan para que termine y que evidentemente se da cuenta, diremos, ¿no es cierto?, de un fenómeno de odio que no puede seguir y que va a necesitar para poder superarlo, ¿no es cierto?, va a necesitar muchos gestos y actos firmes y fuertes para poder superarlo. Por eso me llamó la atención que con esta línea de evitar la persecución, 2 párrafos más adelante habla del caudillismo, ¿no? Entonces, por eso precisamente es como que con quién voy a reconciliarme, es la pregunta en lo personal que me hago. Ahora, esta reconciliación de la que hablas, yo he venido, no lo he podido hacer y no lo he podido hacer en el programa, pero a mí me parece que dada la cantidad de crisis que ha acumulado el Ecuador en este momento, necesitamos, no quiero hablar en tiempo pasado como si la oportunidad estuviera perdida, necesitamos una especie de pacto a la Moncloa, que es lo que le permitió, por ejemplo, a España salir, ¿no es cierto?, de su época del franquismo para instaurar la democracia. En este primer elemento hacia, digamos, señalar la democracia y señalar los encuentros, no retengo con claridad si es que hay invitaciones claras, generosas, ¿no es cierto?, a las distintas fuerzas políticas. A ratos lo quiere hacer por vía de la presidenta de la Asamblea Nacional, pero ¿sentiste que haya invitaciones claras, Caroline, o lo estoy perdiendo yo, a que efectivamente construya un gran consenso con las fuerzas políticas, la sociedad? Sí señala a las organizaciones no gubernamentales. Hace a ratos una cosa que no me convence mucho, y es hablar de sociedad civil, ¿no es cierto?, digamos, para meter todo en esa categoría de sociedad civil, incluso sin necesidad de hablar de sociedad ecuatoriana. Ahí me quedo con algunos elementos para que puedas desarrollarlos. ¿Sientes que hubo una invitación clara para, digamos, construir consensos en el Ecuador, más allá de los encuentros, que los trata de dar una característica programática? Pero en esta parte de democracia, ¿notaste eso o no? Bueno, apela, por supuesto que apela sin mayores profundizaciones, pero lo que dice, por ejemplo, es nuestra lealtad va más allá de unas siglas, más allá de los colores de unos partidos, nuestra lealtad es ante todo con el amarillo, azul y rojo del Ecuador. En este contexto hace un llamado a la Asamblea a que tenga un debate apasionado, pero leal, vibrante, pero constructivo, donde prevalezca siempre la búsqueda de la verdad y del bien para el pueblo, ¿no es cierto? Un debate, dice, que le devuelva a la política el prestigio perdido. Entonces, va más bien en este tipo de líneas, de elevar el nivel de la discusión, no necesariamente hablar del consenso, porque inclusive dicen, donde no se trata en la democracia de ausencia de diferencias o incluso de conflictos, sino de una búsqueda del tratamiento pacífico y en derecho de esas diferencias. Así define él el Ecuador del encuentro. Luego vimos que hablaba directamente a la minga que él convocaba, ¿no es cierto?, haciéndole el guiño a Guadalupe Llori, ¿no es cierto? Seamos diferentes, pero estemos conectados, en fin, que trabajemos a partir de diálogos interiores, parafraseando a Jorge Icaza. Entonces son estos lugares comunes, amplios, por supuesto muy generosos, no son choques, es complementariedad y ayuda mutua, es minga. Esa era una de las expresiones que utilizó para definir esto. Entonces, bajo esta misma perspectiva de los colores opuestos y que se vuelven complementarios, hace una suerte de reflexión amplia sobre lo que le gustaría tener, inclusive bajo la perspectiva de elevar el debate, hacer que el prestigio político llegue y que cierra ese prestigio político con la inspiración de Jaime Roldós, ¿no? Y el discurso que lo plantea, que dice, ¿no? Si así me inspiró a mí hace 40 años y yo quisiera también poder inspirar a los jóvenes, y cierra como todos vimos, ¿no es cierto?, mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo. Entonces, me parece que lo que hace es, de nuevo, ¿no?, este grande y generoso deseo de poder encontrar acuerdos en el marco de la diversidad. Nosotros este tipo de discursos los hemos visto,
pero no recientemente. ¿Por qué? Porque en la época de la Revolución Ciudadana el discurso siempre identificaba la frontera política. Quiera que no, había identificación de quién es el enemigo. No necesariamente estoy poniendo una persona o un hombre, pero se notaba que estábamos en guerra, en lucha, en confrontación con alguien, y le funcionaba para los fines, por supuesto, políticos, ideológicos de la Revolución Ciudadana, que forma parte de la necesaria movilización a la cual se estaba acostumbrados. Pero en este caso no hay esa identificación, salvo, ya te digo, en la primera parte que algo esboza, sino que más bien busca este acuerdo amplio. No menciona partidos, salvo el gesto que le hizo la Guadalupe en su momento, pero por las referencias al caudillismo, la impresión que a mí me dejó es que va a tener mucho cuidado con quién hacer esos acuerdos. Vamos a liberar más pronto de lo de costumbre a nuestra invitada, porque en minutos más tiene ella también otro compromiso, pero creo que me queda espacio para un par de preguntas de un par de minutos, Caroline. ¿Cuál es el sentido de, qué hipótesis tienes de la referencia y la cercanía deliberada que trata de generar con Roldós? Bueno, en primer lugar, me parece que es siempre saludable identificar un padrino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Rafael Correa encontró ese padrino en Eloy Alfaro, y después de la fuerte presencia de Eloy Alfaro durante toda la narrativa, diremos así, de la Revolución Ciudadana, que además le hizo mucho servicio. Tú me decías, Pavel, en uno de los recesos, cómo fue que llegaste a hacer análisis del discurso. Uno de mis primeros trabajos precisamente era la identificación del mito de gobierno en la asociación de Eloy Alfaro en los discursos de la Revolución Ciudadana. Entonces, este fue uno de mis primeros trabajos publicados, además con interesante repercusión. Y básicamente, cuando uno mira el mito de gobierno como tal, lo que hace es apelar a la memoria del colectivo, ¿no es cierto? Aquello que resuena en nuestra imagen mental, en nuestras mentes, ¿no es cierto? Y que nos permita hacer referencias con intención, ¿no? Referencias positivas. Y yo no sé si es que Eduardo Bonilla, que viene de la publicidad, quiera recoger este tipo de cuñas que se han insertado en este discurso para trasladarlas a la comunicación gubernamental posterior. Sería ideal, porque se requiere, ayuda mucho los símbolos a conectar como vehículos de mayor información, ¿no es cierto? Insisto, como era el mito de la patria, el mito de Eloy Alfaro. Y creo que el mito de Jaime Roldós, de nuevo, como todo elemento mítico, está más allá del bien y del mal. Por supuesto va a tener sus detractores, como todo en la vida, pero el tener que haber superado el tema de la introducción de esta república, la democracia, ¿no? Contrastada con la dictadura, y a su vez, lamentablemente frustrada, ¿no? Por su fallecimiento tan temprano, facilita perfectamente, diremos, esta conversación de los buenos deseos sobre qué es democracia, sobre la construcción, el empoderamiento del ciudadano, que es otra forma, ¿no? No hemos tenido tiempo, pero por ejemplo, otro indicador de las diferencias en este discurso con lo que hemos estado acostumbrados es el pueblo como referencia. El concepto de pueblo como mandante era lo que sabíamos que existía en cualquier discurso de la Revolución Ciudadana. Ahora el pueblo es un ciudadano, es el representante de la sociedad civil y suele ser el receptor de derechos, el receptor de servicios. ¿Te fijas? Es una distancia, aunque sea el mismo nombre inclusive, incluso ahora más que pueblo también está ciudadano, ¿no? Entonces ahí también se encuentran ciertas diferencias. Y claro, dialoga con este llamado que hace Jaime Roldós, que fue parafraseado, tal vez uno de los pocos párrafos explícitos planteados en este discurso. Habían más referencias en los discursos de la Revolución Ciudadana dentro del marco ideológico que tiene. En este discurso un poco menos, hay más lugares comunes, eso no necesariamente lo vuelve malo, más bien a veces tiene pues mayor capacidad de resonancia en cierto sector de la población y que permite, diremos así, que pueda ser mejor recogido hasta cierto punto. No estoy diciendo que
que sea bueno el uno o malo el otro, simplemente estoy estableciendo esas diferencias. Entonces, finalmente me parece que utilizar a Jaime Roldós resulta ser un interesante referente para lo que está queriendo hacer este gobierno. No necesariamente es el referente de la derecha, pero sí es el referente del concepto de democracia que están queriendo implementar, ¿no? Entonces, en el marco de este fenómeno del encuentro, unos detalles extras. La campaña digital dice juntos lo logramos y en ningún momento en el discurso menciona esa referencia. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que comenzar a coordinar mejor para que pueda tener un hilo conductor más claro en toda la comunicación gubernamental, ¿no? Habrá que ver cómo se concreta eso. Gracias, Carolina. Reacción brevísima. La prensa, ¿cómo la notaste? Yo alguna prensa leí como si estábamos ya viviendo en Disneylandia. ¿Crees que va a ser muy benévola o notaste ya elementos, digamos, algo críticos de su discurso o no? No, cero crítica, completamente. Bueno, yo me fijé ahorita en las portadas, habrá que ver todavía un poco adentro cómo está la información, pero en las portadas otro de los detalles que me llamó la atención es que no sale el vicepresidente, salvo en Diario Mercurio de Cuenca, que es el único diario que lo pone porque es cuencano. En el resto de todas las portadas es la pareja presidencial, ¿no? Ahí también hay otra distancia frente a lo más exclusivo de la política que era visto en la Revolución Ciudadana. En este momento se nota esta consigna distinta, ¿no? De la familia, de María de Lourdes, que además que ha estado muy activa, y me parece que los medios han sido muy generosos, ¿no? Muy generosos, y está bien porque tienen que darle este primer espacio, este primer momento, y hay que observar, y con mucho, porque esta promesa de 100 días, 9 millones de vacunas, es una meta, no digo que no sea necesaria, ojalá se dé, pero es una meta bastante grande, ¿no? Muy importante. No tenemos más, no te demoramos más. Carolina tiene otro compromiso. También entiendo para que hacer un poquito de análisis de discurso. No había conversado contigo antes, Carolina, y me has dejado con ganas de que sigamos conversando. Así que esperamos tenerte pronto en una nueva, digamos, entrega de Frecuencia Política. Espero que puedas estar nuevamente con nosotros. Un placer. Gracias, Pavel. Que estés muy bien, a tus órdenes. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. A Carolina le damos la despedida y inmediatamente pasamos con el Minuto ODS para vernos con nosotros la próxima semana, el próximo día miércoles, en otra entrega de Frecuencia Política. No se olvide, usted puede ver el reprise de este programa los días domingos a las 9:30 de la noche en la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. También se transmite en vivo y en directo, ¿no es cierto? Además de las frecuencias de Radio Pichincha Universal, 95.3 FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha, se transmite en vivo y en directo por las redes de Frecuencia Política. Usted va a ubicarlas mejor como Frecu Política, tanto en Twitter como en Facebook y también en YouTube, nuestro nuevo canal de YouTube. El equipo de producción está haciendo grandes esfuerzos para que usted tenga una figura más refrescada, para que usted se sienta cómodo en este programa y esperamos que sea de su, digamos, que usted al menos saque algo productivo. Incluso cuando es para criticarlo, le podamos a usted darle información que le permita, ¿no es cierto?, nutrir su criterio, criticar el nuestro, entrar en el debate, ¿no es cierto?, pero lo más importante es también fomentar la difusión de contenidos importantes que solemos poner aquí en Frecuencia Política. Conmigo hasta el próximo miércoles y les dejo con María Belén Proaño en el Minuto ODS. Chao, chao. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Desde hace más de un año, el mundo ha estado luchando contra la pandemia del COVID-19 y las crisis socioeconómicas y de salud conexas. La pandemia ha afectado el bienestar de las personas, ha trastornado las sociedades y las economías, ha exacerbado ya el alto nivel de desigualdad y ha ampliado aún más las brechas entre los países desarrollados y en desarrollo. Los datos más recientes muestran que la pandemia ha estado obstaculizando la realización de los objetivos de desarrollo sostenible, empujando las metas de desarrollo más allá de su alcance. Las personas que ya vivían en situaciones vulnerables, y en particular las personas pobres, mujeres y jóvenes, son los más afectados por el colapso de todos los sectores. Estos grupos pueden enfrentar más desafíos si no se abordan los efectos dramáticos de la pandemia. En esta semana y particularmente el día de hoy se reúne la Unión Interparlamentaria justamente para discutir sobre cómo superar la pandemia y construir un mañana mejor.
Se espera que los Estados miembros puedan hacer un balance del impacto del COVID y analizar cómo los parlamentos pueden desempeñar un papel central en los esfuerzos de recuperación posteriores a la pandemia. Se espera que los parlamentos puedan de alguna manera empujar acciones tan urgentes como la accesibilidad a las vacunas como un bien público y asegurar una recuperación equitativa con políticas y leyes sensibles al género y al liderazgo de las mujeres. Estaremos muy atentos de esta asamblea. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook todos los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.